Y bueno, chicos, todo listo para un nuevo video. Mucha atención porque viene cargadito. Atención con lo que le dice Guti a un antimadridista, que es un tipo que, bueno, siempre va a estar ahí de alguna manera intentando quitar mérito al Madrid. Es cierto que hoy no estamos como para tirar flores ni decir, no, muchachos, volveremos, o el que cada quien piense o diga lo que quiera, ¿no? Pero es muy importante que nos quedemos con algo que ha dicho Guti y que es una realidad, ¿no? Algo que no ha dejado pasar por alto todo esto para mí. Es que el Atlético de Madrid siempre juega el partido de su vida contra el Madrid. Todas las temporadas es absolutamente lo mismo y parece que siempre vamos ahí a ponernos como unos absolutos pendejos, ¿no? Pero bueno, en fin, no voy a calentar mucho la vuelta. Lo que quiero es que hablemos algo que le dijo Guti a este señor antimadridista Hernán Pereira, pero también quiero que repasemos algo de Mastantuono, que bueno, ayer creo que fue uno de los pocos que para mí se salvan, por lo menos en cuanto a actitud, porque yo he dicho muchas veces y lo voy a repetir rápidamente para ya entrar en materia. Tú no puedes llevar la camiseta del Madrid y parecer que no te corre sangre por las venas. Está bien perder, que físicamente no estés, que el equipo rival sea superior, el planteamiento de tu entrenador no te haya ayudado, lo que sea, pero lo que no puedes mostrar es que no, como que no tienes sangre, como que te vale exactamente igual que el Madrid esté perdiendo un partido de fútbol de la manera en que lo pierde además, ¿no? De todos modos, bueno, por eso les digo, se vio a Mastantuono tirando un balón a la grada y aquí vamos a ver algo que le dijo a el Cholo Simeone, que demuestra que para mí que este chico va a ser una absoluta leyenda del Madrid, si futbolísticamente todo se da, ¿no? Voy a empezar precisamente hablando de eso de Mastantuono y lo voy a colocar aquí porque esto es algo que se ha filtrado en esta cuenta de Twitter que se llama Real Madrid Extra Fan, donde, bueno, básicamente la pueden venir a seguir, Real Madrid Extra 4, y dicta lo siguiente: Mastantuono se planta ante Simeone tras el derbi. A mí no me van a chulear, entrecomillado, lo que aparentemente le dijo Mastantuono a Simeone tras ese partido, ¿no? O después ahí en el momento en el que estaban ahí. Más franco, Mastantuono con solo 18 años sacó carácter en el Metropolitano. En los últimos minutos del derbi, los recogepelotas del Atleti empezaron con sus clásicos trucos para perder tiempo. Desaparecían, tardaban en dar balones, incluso llegaron a tirar 2 pelotas al campo para cortar el ritmo. Mastantuono harto reventó un balonazo y encendió la grada. Alberola Rojo le sacó amarilla por protestar la trampa, pero el argentino no se achicó. Esto es muy importante, ¿no? Tras el pitido final se fue directo a Diego Pablo Simeone y le soltó: a mí no me van a chulear con esas. Vale que estamos perdiendo, pero eso no es jugar limpio. Con apenas 18 años, el chico demuestra que no se arruga ni ante el Cholo en su propia casa. Un carácter que en el Bernabéu ya enamora. Es increíble que con 18 años, repito, estando en un equipo con Bellingham, Vinicius, Mbappé, todos por encima de los 20 años, por lo menos el menor 4 años mayor que él, el que haya sacado ese carácter y que haya dicho, mira, hasta aquí, a mí no me van a mamar gallo, como se dice por aquí, haya sido el argentino de 18 años, un carácter absoluto y total. Es, creo que algo que le faltaba mucho al Madrid. Creo que con el pasar de los años, si él se mantiene en el equipo, va a aportar muchísimo, porque es un tipo de carácter así tipo Sergio Ramos que tanto se había perdido. Ahora la sensación que hay en el vestuario del Madrid, hay mucho jugador frío ahorita, es incapaz de poner un ejemplo, hacerle algo así a un tipo como Simeone. Y por cierto, esto es importante porque recuerden que Simeone es argentino, al igual que Mastantuono. Y bueno, tendrá muchas influencias seguramente en Argentina Simeone. De hecho, hemos visto aquí infinidad de veces cómo periodistas argentinos han alabado al Cholo cuando ha ganado 2 ligas en 45 años y es lo único que ha hecho con el Atleti. Y bueno, esto significa que Mastantuono le importa un cacahuate lo que pueda significar confrontar a uno de los mejores técnicos de la historia del fútbol argentino, ¿no? O sea, porque hay que decirlo, pese a lo que sea el Cholo, es uno de los mejores de ese país por todo lo que ha significado para un equipo como el Atlético de Madrid, ¿no? Maravilloso, de verdad, encantado con Mastantuono. Creo que este chico nos va a aportar muchísimas cosas. Y sobre todo ese tema de carácter, que creo que cuando sea un poco más respetado en el vestuario, tenga un poco más de galones, la cosa va a ser bastante llamativa. Y ojo, porque lo que viene a decir esta información, muchachos, es que Franco Mastantuono, con 18 años, ha ido directamente a Simeone y le ha dicho: a mí no me van a pelotear, me respetan. Básicamente ha mostrado que es un tipo con un carácter absolutamente excepcional y que hace muchísimo tiempo no se veía algo así en el Madrid, porque repito, ni Vinicius, ni Bellingham, ni Mbappé, ni Federico Valverde, ni Courtois, y pierden y se van, y aquí no ha pasado absolutamente nada, mientras que Mastantuono ha estado ahí peleando por la dignidad que todos nosotros pedimos para un futbolista que lleva la camiseta del Real Madrid. Así que bueno, vamos a cerrar con lo que les dije de Guti, porque bueno, Guti está ahí explicando un poco básicamente, muchachos, lo que llevamos de temporada, lo que significa, lo que se puede esperar, lo que no se puede esperar. Y bueno, ahí le colocan un pero que rápida e inteligentemente Guti sabe cómo reaccionar a tiempo. Vamos a colocarles el clip porque la verdad es que no tiene desperdicio alguno. Bueno, si ves este partido seguramente tiene muchas cosas que mejorar. Si ves otros partidos que ha jugado el Real Madrid,
habrás visto cosas muy buenas, muy positivas, cambios de la forma de jugar, sobre todo es un equipo que quiere tener el balón, que quiere ser protagonista, que quiere tener el control del juego. Bueno, yo creo que si ves el partido de hoy debes estar decepcionado, si ves otros partidos debes estar ilusionado con lo que está haciendo Xabi Alonso. Esto es muy importante de que antes de que entre el antimadridista, lo que dice Guti es espectacular, muchachos, porque aclara algo. Mira, si ves todo lo que había mostrado Alonso, es cierto y es un matiz muy importante y es seguramente un asterisco que tiene el proyecto de Xabi Alonso a día de hoy, es que ante equipos de menor categoría ha mostrado cosas que nos hacían pensar, todavía lo pienso, en un futuro no muy lejano, porque sabemos que el Madrid no espera mucho tiempo, este equipo va a ser un equipo difícil de batir, pero que las dos veces que ha enfrentado a rivales serios como el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid, se ha metido 9 goles en 180 minutos, te han metido 9 goles en 180 minutos, algo que no podemos pasar por alto, no podemos obviar, pero repito, me parece muy interesante lo que comenta Guti, porque sí, repasa la cantidad de partidos que lleva Xavi y obviamente con el matiz de que hay que ponerle ese asterisco y apretar las tuercas en partidos grandes. Yo creo que lo que estaba mostrando el equipo ante rivales de menor categoría, pues hay que pensar que se puede construir en base a eso. Yo creo que es la parte más acertada que yo quisiera sacar de este pequeño discurso de Guti. Y aquí es donde viene, bueno, lo de Hernán Pereira, que en cierta manera tiene razón, pero lo que le responde Guti es absolutamente maravilloso y es una realidad. Vamos a ver realmente cómo es que termina la temporada, porque sí, lo que nos ha demostrado las ligas, sobre todo por ser torneos tan largos, es que no siempre, casi nunca se definen en este tipo de duelos directos, sino en esas visitas a San Mamés, al estadio del Rayo Vallecano, etcétera, etcétera. Mira esto. Ahora ilusionado con rivales inferiores, muy inferiores. En muchos casos, bueno, al digo. final hay que... Tienen una razón, estamos ilusionados por enfrentar a rivales inferiores porque es lo que ha demostrado el Madrid. Entre dos equipos grandes que ha enfrentado el Madrid y Xabi Alonso, ha quedado mucho a deber, eso no se lo va a quitar nadie, pero atención a la respuesta de Guti. Ganar, ¿no? El Atleti es verdad que ha ganado hoy 5-2 al Real Madrid, pero había perdido muchos partidos, ¿no? Contra equipos inferiores, ¿no? En ese sentido yo creo que al final no solo centrarse en un partido, sino en una temporada, ¿no? Yo creo que para tú poder estar luchando siempre por ganar títulos, tienes que ganar a esos equipos inferiores. Si no los ganas, es muy difícil, ¿no? Aunque ganes partidos importantes, es muy difícil ganar títulos. Eso sí. Es una maravilla, de verdad es una maravilla lo que le dice Guti y es totalmente cierto, porque al final veníamos de un Atlético de Madrid, muchachos, pues que había perdido muchos puntos contra rivales de menor categoría, caso contrario al Real Madrid, y bueno, yo creo que definitivamente Xavi debería encontrar la tecla para este tipo de partidos importantes. Yo sigo montado en el barco de Xabi Alonso, por supuesto, porque es un entrenador que estábamos pidiendo, que trajera un poco de ideas frescas. Es cierto que nos falló ayer en algunas cosas que ya hemos hablado y que seguramente tendremos mucho tiempo para hablar hasta que venga ese próximo partido grande, que en este caso viene a ser el próximo clásico. Pero creo que ha estado maravilloso y 10 de 10. Obviamente aquí hay que poner una señal de alerta, pero también el mensaje de Guti es importante. Tampoco hay que echar todo por tierra cuando esto acaba de empezar, y al final en el tema de la liga no me preocupa, porque si hubiera sido esto un cuarto de final de Champions, sí estaría totalmente noqueado, pero esto es muy largo y aquí lo importante en la liga es ganar a rivales de menor categoría para llegar con la mayor cantidad de puntos al final de la temporada. Así que bueno, espero saber sus opiniones en los comentarios, que lo hayan disfrutado y lo de siempre, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.